están ahorita, la doctora Rocío Barrios. Qué felicidad que aceptó mi invitación de hablar de todo este tema de culpa en la crianza, porque es algo que sin duda yo como mamá de dos y todavía de chiquitos que dependen mucho de la presencia activa de los papás y más en estos meses donde nos ha cambiado toda la dinámica, eh, pues hay veces sin duda que hay reacciones explosivas, hay después como ese sentimiento de cómo redimo como el daño hecho, entonces queda uno como con esas cositas en la cabeza dándole vueltas a uno todo el día y definitivamente pues no lo dejan a uno concentrarse, seguir el ritmo, seguir lo planeado, etcétera. Y ahí fue donde yo dije, bueno, ¿y si yo empiezo? Yo realmente estoy viendo que estas emociones y que estos sentimientos de culpa están entrando a chocar con mi planeación, con el diseño de mi vida, como con las barreras y los límites que he creado con mis hijos para también respetar nuestros espacios y para desarrollar también todo mi tema laboral. Dije, ¿qué tanto empieza a afectar todo el tema de culpa por la crianza en nuestro desempeño y en lo que buscamos de ser más productivos y como las personas pues que puede que ya me conozcan pues todo el tema de mentalidad productiva? Para quienes no me conozcan y ya le voy a dar la palabra a la doctora Rocío Barrios. Soy Mónica Ávila Forero y me considero una romántica realista. Estoy profundamente convencida del poder transformador que tenemos cada uno de nosotros. Rosy, feliz de tenerte acá. Bienvenidos a todos. No, ¿qué tal? Muy, gracias, Moni, por la invitación. Para mí es muy placentero estar en estos espacios porque, al igual que tú, soy totalmente convencida de que uno tiene que aportar y aportar en pequeñas, grandes situaciones diarias, y yo lo hago a través de lo que yo sé, y no solo lo que yo sé, sino a través de lo que ha sido mi pasión y mi cruzada de vida, que es la parte emocional de la feminidad, del embarazo, del parto, del posparto y de la crianza. Y cuando hablo de la feminidad también incluyo lo masculino. O sea, para mí es muy importante que lo que no se habla se empiece a hablar. Y lo que les voy a hablar hoy es parte de ello. O sea, esto que vamos a conversar es que es la parte emocional, hace parte de la parte emocional de los seres humanos, es una emoción que no se habla, porque la culpa es una respuesta emocional ante otro montón de emociones que uno va sintiendo. Y la manera como uno la confronte, la reflexione, se la converse, pues va a hacer que uno esté en calma y sea una persona más creativa y por ende más productiva, o uno esté en angustia y va a ser una persona que le va a costar mucho más trabajo hacer las cosas y ser la persona que realmente desea ser. Entonces, por eso, muchas gracias por abrir este espacio a ti, más bien. Y como les decía, todo esto viene de, durante años de años, las personas que han estado dedicadas a la parte de afectividad y de salud mental y de bienestar, pues han ido observando a los seres humanos y a las reacciones emocionales de los seres humanos. Y se han dedicado muchos años de su vida a esas observaciones. Y a partir de esas observaciones y de esas reflexiones, pues hicieron libros, hicieron talleres, hicieron tertulias. Y eso es lo que nosotros como psiquiatras y como psicoterapeutas es lo que aprendemos, y lo que más tenemos después es también nuestra propia experiencia, que son todas las personas que hemos venido atendiendo a lo largo de la vida, y todos los talleres y todos los espacios terapéuticos que hemos venido haciendo a lo largo de la vida, que se hacen pues con ustedes mismas. Por eso también me parece tan importante y les agradezco mucho su presencia en este conversatorio, en este taller. Entonces, yendo al grano, y te lo pregunto y se los pregunto a todas. Les voy a hacer dos preguntas. Y las que quieran pues poner la cara sería maravilloso. Las que no quieran poner la cara también es perfecto, pero pues nada, aquí estamos todas. Esto es una intimidad compartida, así que todas estamos siendo una sola en este momento.
Y de acuerdo Para... con Rosy, y ahí refuerzo la invitación, las que quieran prender sus cámaras para que también nos sintamos un poco más unidas en estas nuevas conversaciones y por eso lo quisimos llamar conversaciones en vivo, porque imagínense cuando, o sea, la doctora Rocío Barrios tiene agenda llena para el resto del año, o sea, cuando vamos, quién puede tener la oportunidad de este gran espacio acá, así que aprovechémosla al máximo. Tan bonita. Y gracias, gracias por estar, de verdad. Eh, Hola, Nati. Nati es un ser que quiero un montón, es una macha. ¿Cómo estás? Qué emoción verte aquí. Bueno, entonces les hago dos preguntas. La primera es que lo primero que te salga a ti, a Moni, a cualquiera, cuando piensan en culpa, ¿qué sienten? No qué piensan, sino qué sienten. Lo primero que les salga. Dolor en la boca del estómago. Uh-huh, uh-huh. Ok. Y Y, una y, es, y eso, ¿qué te hace sentir con respecto al hacer? es entre, me ha pasado, he sentido ese dolor en la boca del estómago y unas ganas de llorar, o sea, me he encerrado al baño después de reacciones muy fuertes con mi hijo menor que tiene, que chocamos. Y de hecho, la doctora Rocío fue la que me dijo que chocamos tanto es porque somos una familia de ovejitas y él es un borreguito, él es un osito que nos viene a enseñar nuevas cosas y el proceso ha sido de crecimiento, aprendizaje, pero claramente he tenido momentos de explotar muy fuerte y que lo primero que he sentido es ese dolor y vergüenza con él. Y me encierro en mi cuarto y puedo llorar una hora seguida, ojo hinchado de mi esposo, ¿cómo te puedo ayudar? Y yo, no, entonces sí, es como después vergüenza de buscarlo a él para pedirle perdón a mi chiquito por reaccionar así. Y también esa como, yo qué me creo si no soy capaz de controlar esa emoción que sentí en ese momento, pedirle a él o a su hermanita mayor que sepan cómo reaccionar ante las emociones que hoy son también tan difíciles para ellos Ok. y cómo no Gracias reaccionar por compartir, gracias explosivos. por compartir. En esencia son emociones desbordadas, o sea, cuando uno, todas las emociones son saludables, tenemos que partir de ese principio, todas las emociones son saludables. El punto de las emociones y la magia de las emociones es qué tanto uno las aprende a regular y cómo las armoniza y cómo uno puede entrar a hacer como unas alquimias emocionales con todas las emociones, porque todas son necesarias. Y lo otro que sucede con respecto a las emociones en general es que se clasificaron, que no es así, a nivel emocional no se clasifican de esa manera, en buenas o malas, en adecuadas o inadecuadas. Entonces, cuando uno ya de una siente que hay emociones que son inadecuadas, entre esas la culpa, que no es así, pues, ¿qué es lo primero que uno siente? Pues se siente mal de haber hecho algo mal. Y ahí ya empezamos nosotras mismas a juzgarnos y a criticarnos y a castigarnos y a lapidarnos y a condenarnos. Entonces, cuando nos condenamos, ¿qué termina pasando? Pues que tenemos que pedir disculpas, ¿sí? Pues porque si uno se condena y tiene una mínima cuota de introspección y de sentido de conciencia con uno mismo, uno dice, uy, no, mejor dicho, la embarré hasta más no poder, desbordado, ¿sí? Hasta más no poder, ten. ¿Y qué viene? La culpa, ¿sí? Pero la culpa viene basada en una reacción emocional, ¿sí? De algo que nos enseñaron a que no se debería sentir y que es una cosa que uno hizo mal. La culpa bien, es necesaria por una sencilla razón, porque es lo único que nos permite que nosotros no seamos personas voraces. Y nosotros, cuando somos pequeños, todos los seres humanos, cuando somos pequeños, que no podemos pensar las emociones, somos voraces. Entonces la culpa nos da una frontera, ¿sí? Nos da una frontera con el otro. ¿Mm? Yo no le pego a Pepito porque a mí me da culpa hacer algo que yo considero inadecuado, o sea, yo lo puedo anticipar y eso me permite a mí decirle a Pepito las cosas de una manera más regulada. Pero ¿quién está haciendo todo ese proceso de entender y de sentir y de procesar lo que
uno puede anticipar para sentir culpa, pues uno. Pero cuando uno es pequeño no lo puede hacer. ¿Mm? Número uno. Número dos, en la medida en que uno va creciendo, lo que sucede es que hay muchos estímulos externos y sobre todo hay dos referentes fundamentales. Uno se hace en la primera infancia, así de sencillo. Uno se hace en la primera infancia. Y les tengo que dar todo este abrebocas porque depende lo que vamos a hablar acerca de la culpa. Entonces, los referentes en la primera infancia son, en primera instancia, los padres. Y los padres de la forma como uno los interpreta en el mundo interno de uno. Y uno los interpreta de la forma que uno cree en el mundo interno de uno por muchas cosas, pero por dos grandes. La primera es por el temperamento que uno tiene, o sea, por la forma como uno está. Las gafas, todos tenemos unas gafas únicas para mirar lo que está pasando en el mundo. Entonces, los padres hacen parte del mundo de uno y del mundo de la afuera. Y entonces, dependiendo de ese temperamento, uno está mirando cómo pone a sus padres allá adentro. Y la segunda cosa es el estímulo que sea más permanente. ¿Mm? Si el estímulo más permanente es la angustia que siente la madre o el padre porque todo el tiempo se está criticando, porque no está haciendo las cosas correctamente, pues ¿qué va a sentir? ¿Qué es el primer estímulo que va a sentir ese niño? Pues un ruido grande de culpa o de incomodidad o de que él está haciendo algo muy inadecuado para provocarle un malestar a la madre o un malestar al padre permanente. ¿Sí me entienden cómo uno se tiene que ir leyendo un poco más allá de lo evidente y de la racionalidad? O Y sea, entro en más angustia con lo que acabas de decir, Rosy. bueno, no entres en angustia. El final de la historia, para que no tengan angustia, es lo siguiente. Miren, uno en la vida siempre se tiene que preguntar todo lo del mundo interno de uno. Y a nosotros no nos enseñaron eso nunca, ¿sí? No, nunca en la educación hubo educación emocional. O sea, educación emocional implica que uno se pueda pensar lo que siente. ¿Qué tanto ustedes invierten en el día sin juzgarse a pensar lo que sienten? Cuéntenme, ¿qué tanto en el día ustedes piensan lo que sienten? Muy poco, sino Sí, nulo. ok, esa es la magia de estar en calma. Pensar lo que uno siente sin culpa, sin juzgarse, sin criticarse, reflexionando. Pensar lo que uno está sintiendo. Casi nada. Muy bien, muy bien. Con que ustedes se queden con esto, miren, ya, todo es suficiente. Uno tiene que pensar lo que uno siente. Entonces, les voy a explicar un poco cómo es que funciona el concepto del apego, del vínculo, de la crianza. Y les insisto, la mayoría de ustedes tienen hijos pequeños. Nati dice que sí, Mónica dice que sí, Ana María me dice que sí. Y porfa ponen allí las que puedan en... Sí, ok. O sea, hijos pequeños es menores de 10 años, de 9 y 5, perfecto. La mayoría tienen un perfecto, divino, perfecto. O sea, ninguno en adolescencia todavía. Bien, bien, qué bien. Regias, estamos entonces, porque esto tiene tanto de ancho como de largo y es infinito el tema, pero me parece que si tenemos madres que están en la primera y segunda infancia de sus hijos, podemos hacerle un poquito más de énfasis a qué está pasando y a todo lo que uno puede reforestar. Miren, lo clave es que tengan claro que todo lo que uno hace, en la medida en que uno se da cuenta, y si uno se está dando cuenta que por ahí no es porque uno le está generando tensión emocional, lo puede reparar. Todo, absolutamente todo lo que uno le hace a los hijos se puede reparar. Y fíjense que les estoy hablando de los hijos. ¿Qué es lo primero que a uno le pasa? Que uno tiene un sentido de posesividad con los hijos, ¿no es cierto? Y uno dice, mis hijos, ¿yo qué voy a hacer para ellos que son míos? Y ellos son mi vida, y son mi amor, y son mi. ¿Y qué pasa cuando uno tiene un sentido de posesividad con algo, con cualquier cosa en la vida? ¿Qué sucede?
¿Qué pasa cuando uno tiene un sentido de posesividad con algo? ¿Qué se imaginan? Muy bien, controlan. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre cuando uno tiene un sentido mío? De acuerdo, gracias, María. No comparte, eso es cierto. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Lo primero que sientan, no que piensen, que sientan que algo es también, no quieres que le pase nada, no los dejas volar. Exactamente, muy bien, que es mío, mío. ¿Qué es lo primero que sienten si ustedes dicen esto es mío, 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 mío? Exactamente, tal cual. Todo lo que ustedes están diciendo, todas son correctas. Y se deja de hacer una cosa que es absolutamente fundamental para la crianza y para verlos, que es poder entrar en relación con ellos, pero verlos desde la afuera de uno. No son de uno, son de ellos. Y así uno puede tolerar que cada hijo, cada ser humano, o sea, en el acto creativo de ser en la vida, pues trae su propia manera de tener su relación con él. O sea, uno los puede ver en el afuera de uno, pero les puede dar soporte, les puede dar techo, porque los deja de sentir como propios. Cuando uno tiene un sentido de propiedad con algo, o sea, si este esfero es mío y es solo mío y yo lo hice, yo lo quiero a mi imagen y semejanza, o sea, yo quiero que funcione como yo quiero, hace parte de mí, hace parte de mí ese esfero. ¿Mm? Entonces, pues, nada, no lo voy a prestar, me va a dar mucha agonía, me da mucha agonía que alguien me lo toque, en fin, no lo dejo moldearse, no lo miro como es, sino lo miro desde lo que yo deseo que sea. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿cómo no hace esa transición? Más que una transición, y aquí ahora sí comienzo, hay varias cosas que son importantes que ustedes vean. Hace un ratito hablaba con Mónica y le iba a decir, es que tengo aquí mis notitas, que les iba a cambiar el tema y es que no lo vamos a ver desde lo que no se tiene y desde el miedo, sino desde lo que se tiene. Les voy a mostrar todo lo que nosotras tenemos como seres mamíferas que somos para que ustedes puedan criar. Primero, tenemos la biología y no me voy a adentrar en ese mundo, solamente les voy a decir dos cosas en ese mundo infinito. Ustedes no se imaginan la belleza que es el cuerpo, o sea, acuérdense que la mente está en el cerebro, que esa es otra cosa que nosotros hacemos sin darnos cuenta, y es que sacamos la parte biológica de lo emocional, ¿cierto? Y al sacar la parte biológica de lo emocional, pues no dejamos una biología de las emociones con nosotros y que eso nos ayuda de una manera importantísima a regular el pensamiento y a regular lo que uno siente cuando uno sabe que el cerebro es el órgano que regula las emociones. Y en la maternidad es impresionante los cambios que tiene, porque es que también aquí les digo dos cosas importantes. La primera es que tanto la mente emocional como el cuerpo siempre a ustedes los va a proteger y siempre los va a llevar a una mayor adaptabilidad de lo que sea. Siempre va a estar a favor de ustedes. La mente y la parte biológica de su cuerpo siempre son sus aliados. Entonces, ¿qué pasa cuando una madre está gestando, una madre está pariendo y una madre está en posparto? En esos tres momentos de la vida sucede una cosa que es una magia biológica que se llama una poda sináptica. Las podas sinápticas es que un volumen, parte del volumen del cerebro se cambia, se pierde para que uno se vuelva más hábil. ¿Más hábil en qué? En sentido de protección, más hábil en sentido de atención hacia esa cría, ¿sí? Y más hábil en sentido de darse cuenta donde hay una amenaza. Y cuando hablo de amenaza, no es amenaza, sino amenaza, ¿sí? O sea, cuando hay una situación de riesgo, el cerebro se cambia en esos tiempos.
Solamente tenemos dos. Las podas sinápticas son tan absolutamente significativas que solo las hacemos en dos circunstancias de la vida. En la adolescencia, y lo hacemos en la adolescencia porque antes de la adolescencia uno tiene un pensamiento concreto, ¿sí? Y ya les voy a explicar un poco eso, que por eso es que hay veces los niños son tan, hay veces no, son tan intensos cuando uno es niño. Y la segunda cosa que tenemos en la adolescencia es que volvemos ese pensamiento concreto un pensamiento simbólico. Y la segunda cosa que pasa en la adolescencia es que es la primera vez que realmente nos empezamos a sentir como seres autónomos, nos empezamos a sentir como seres autónomos independientes de la referencia de la madre y del padre. Y aquí también les digo, a pesar de que claramente soy una persona y soy una terapeuta que siempre hablo a favor de la pareja y me parece que la pareja está igual de equiparada para criar, pero las madres tenemos esta parte biológica. Los padres, si no hacen este trabajo cuando nacen sus hijos, no tienen el cambio biológico de esta poda sináptica. Por eso es que hay veces, con el tiempo, hay tantas dificultades de situaciones de crisis de pareja cuando nacen los hijos a nivel de crianza, porque uno de pronto para demasiado la crianza porque nosotras, por decirlo así, vamos adelantadas porque en tiempo de gestación están pasando un montón de cosas biológicas y emocionales que a los hombres no les pasan. A los hombres les pasan después, pero sí tienen el estímulo. Si no tienen el estímulo, no lo van a poder hacer. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces es tan importante, para terminar con la poda sináptica, es tan importante la poda sináptica que solamente sucede en dos situaciones de la vida: adolescencia, maternidad. Número uno. Número dos, lo otro que uno tiene que hacer con respecto a la crianza y a tener hijos es revisarse. Revisiones. ¿Revisiones de qué? Revisiones de autohonestidad con uno mismo. O sea, que a uno no le dé miedo pensar que hay cosas que le generan incomodidad, que a uno le dan rabia cosas de los hijos. O sea, es que en qué momento nos tienen que caer bien los hijos, en qué momento, ¿sí? ¿En qué momento se nos ocurrió pensar que todo lo de los hijos nos tiene que caer bien y que tiene que ser maravilloso? No, hay cosas de los hijos, del carácter, del temperamento de los hijos que a uno le van a generar agonía. Hay veces que uno puede decirse a uno mismo que si no fuera el hijo, no fuera hijo, no cumpliera el rol de hijo, uno de pronto no tendría una relación con esa persona de ese carácter. Pero eso es una herejía pensarlo, ¿me entienden? Y ahí es donde vuelve a venir la culpa. Pero eso sí, pero sino que es que ahí viene una culpa muy fuerte, porque lo que tú acabas de decir, nunca yo lo había considerado hasta que te acabo de oír. Y es lo que a mí me pasa. Mi chiquito, que también creo que tú lo has dicho, lo oí estos días, yo digo que él es muy demandante. Y creo que en alguna parte, no me acuerdo con quién lo decía, no es que sea demandante, sino que pide lo que necesita. Pero entonces Exactamente. necesita tanto que yo me siento abrumada, o sea, hay No, días que a las 9 de la mañana es una cosa como, me chiflé, ¿qué hago? Cuento hasta 10, respiro profundo, o sea, ya no sé cómo actuar porque es de todas las formas, ¿no? Entonces se acuerda uno de la disciplina positiva, entonces le explica a uno todo, las 3 veces, con voz calmada, ya la segunda es un poquito un tonito más alto, ya la tercera me quiero encerrar en el baño y por favor no vayas a entrar, porque quiere uno como, ¡ay! es que mira, te lo voy a poner de otra manera y es, uno, que no te has conectado con lo que él realmente necesita. Dos, que el carácter, el inicio de carácter, porque ahorita tiene solo un mini inicio de carácter y el temperamento de él te conecta con cosas de ti que a ti o no te agradan o te generan angustia o no has entrado a revisarlas. Por eso digo que la crianza es un ejercicio de autohonestidad con uno mismo. ¿Mm? O sea, la crianza es la mejor manera de saberse quién es uno. Es la mejor manera. Entonces, entonces, se los voy a poner de esta manera. Uno con los hijos en la primera infancia, y la primera infancia es 7 años de la vida de uno. Ustedes se imaginan, o sea, ustedes lo están viviendo. 7 años 24/7, donde uno no se lo goce y no se mire a uno mismo, pues se le convierte obviamente en un suplicio y en una condena. Es que fíjense que otra cosa que está sucediendo, perdón, un pequeño paréntesis, es que estamos racionalizando la crianza
y no sintiendo la crianza, ¿sí? Uno se tiene que mirar uno para después mirar al hijo, ¿sí? Pero se tiene que mirar uno todo el tiempo. Entonces, eso lo han descrito pues muchas personas que han trabajado en esto, muchos psiquiatras, psicólogos, terapeutas de primera infancia, perinatales, ya. Y es la fusión emocional. Y la fusión emocional que la describe bellísimamente Laura Gutman, que es una de mis gurús, es que ustedes tienen que estar en la misma piscina con su hijo. Hagan de cuenta que uno y el hijo están en la misma piscina, ¿ok? Y que el hijo va soltando cosas. Y dentro de esas cosas que suelta, hay cosas que a uno le generan tensión interna. Y uno tiene dos alternativas. Uno, mirar y entender y mantenerse dentro de la piscina para poder devolverle después a ese ser la contención necesaria de esa emoción que él está pidiéndoles a ustedes de ese momento. Dos, salirse de la piscina. Y cuando ustedes se salen de la piscina, ese niño se queda solo emocionalmente dentro de la piscina y ustedes solo le están indicando, ya ve a la piscina, no quiero entrar en esa piscina, yo me quedo aquí, nada, patalea, y el niño no puede patalear solo porque no se puede autorregular, ¿sí? O sea, los seres humanos somos absolutamente dishábiles, absolutamente incapaces emocionalmente de autogestionar nuestras emociones y sobrevivir sin la figura y la referencia de un adulto. No lo podemos hacer. Los primeros 7 años de vida. En serio, no lo podemos hacer. Pero no es que uno, fíjense que uno cría desde, sí, hay que ponerles límites, sí, hay que ponerles fronteras, sí, todo eso es cierto, yo no les voy a decir que no. Pero los primeros 7 años de vida, lo único que necesitan los niños es que uno esté en calma y les dé calma. No necesitan más. Es que lo sientan a uno en calma con uno, no con ellos. ¿Me entienden la diferencia tan poderosa? En calma con uno, con uno, ¿sí? Y ellos sienten la calma de uno, no importa cómo uno sea, pero ellos lo que sienten es la calma de uno. Y a partir de ese techo emocional, esa piscina, cuando ellos cogen y ¡pam! Y meten un patadón que le mueven a uno toda la piscina, a uno le mueven esa piscina y uno mete 3 patadas más porque uno está sintiendo que, uy, chica, esto me angustia, me agobia, me tensa mucho y uno no se lo ve, el niño se queda solo pataleando en el ciclón de la piscina. Pero si uno se mira a uno mismo y se mantiene en la piscina con él y uno se calma y entiende qué es lo que le despertó a uno esa reacción del niño, uno calma la piscina y calma al niño, ¿sí? ¿Y saben por qué les hago tanta referencia en esto? Porque yo no llevo ni una ni dos, yo llevo 30 años como terapeuta de estas situaciones, 30. Ustedes saben lo que son 30 años en que lo único que he visto en la vida son personas en situaciones difíciles de la crianza y de su vida, y la gran mayoría de cosas las tienen, de situaciones, las tienen en la primera y segunda infancia. Y con esto no estoy diciendo en ningún momento que uno haya tenido malos padres, no. Todos los padres somos suficientemente buenos, suficientemente buenos. Uno no necesita ser un super padre, no, uno necesita ser suficientemente buen padre. Y ya les voy a explicar de qué se trata eso. ¿Sí? Entonces, pero es la manera como uno lo interprete. ¿Qué sucedía antes? Que no había tantas revisiones porque no había necesidad. ¿Qué está sucediendo ahora? Que se revisan mucho, pero se revisan desde la culpa, se revisan desde la racionalidad, se revisan desde lo que no están siendo capaces de lograr con los hijos. ¿Sí? Se revisan desde ahí. Y la crianza tiene otra característica, que uno solamente va a saber y constatar que crió adecuadamente y que le ayudó a ese ser a ser autorregulado hasta cuando ese ser es adulto, medianamente adulto.
Ergo, 20, 22 años aproximadamente. Antes uno no tiene ninguna referencia, nada. ¿Mm? Uno no puede hacer un checklist de, sí, a los 7 años se está haciendo esto, esto, esto a nivel emocional. Nada. Solamente a los 21, 22 años que uno ve cómo se van definiendo y ellos tienen su propio terreno, es que uno dice, uff, qué dicha, funcionó. Ellos son capaces de asentarse en su tierra emocional y ser personas que vivan tranquilas con ellas mismas. ¿Mm? ¿Me entienden cuál es la diferencia de todo? O sea, el tema de la crianza es que ellos sean capaces de caminar su territorio, su geografía de una manera tranquila con ellos mismos. Que ellos sean capaces de eso, que la mayoría de su territorio y de su geografía emocional les guste. Y si no les gusta, que la puedan afrontar, ¿sí? Y eso va a hacer que puedan ser personas funcionales y adaptativas con el afuera. Díganme ustedes, ahorita con toda esta pandemia, ¿qué les ha medido a ustedes la pandemia? ¿Su capacidad de qué? Pueden prender los micrófonos si quieren. ¿Su capacidad de qué les ha medido la pandemia? ¿De paciencia con quién? Contigo, de paciencia. Muy bien, de paciencia, pero de paciencia con uno. No es de paciencia con el afuera, es de paciencia con uno. O sea, hemos tenido que entrar de verdad a habitar todo lo de nosotros y a encontrar todos los recursos que teníamos, conscientes e inconscientes, para poder tolerar una altísima cuota de frustración porque la vida que conocíamos se fue. La vida social que conocíamos, y nosotros somos seres sociales. Lo que nos está restringiendo esta pandemia es la vida social, los vínculos sociales. Y lo que les estoy explicando es que, salud, y lo que les estoy explicando es que uno viene, tranqui, y lo que les estoy diciendo es que uno viene de vínculos, ¿sí? El primer vínculo que uno tiene en la vida es la madre. Y uno se hace desde la sombrilla y desde el amparo de ella, de la madre. Y cuando nace, se hace desde la sombrilla y el amparo de la madre y el padre. Y desde ahí es que uno empieza a mirar el territorio de uno, pero el territorio de uno ya uno viene con él. Por eso les digo que los hijos no son propiedad privada de uno, no son mis hijos. No, yo los gesté, ¿sí? Yo los parí, ¿sí? Yo les di teta, ¿sí? Yo los crié, pero no son míos. ¿Mm? No son míos. Y eso me hace una mejor madre, ¿sí? Si los puedo ver en el afuera mío. Y uno los ve en el afuera de uno cuando uno se da cuenta que tienen un territorio propio. O sea, ¿en qué momento ustedes creen que sus hijos son iguales a ustedes? Cuéntenme. ¿En qué momento ustedes piensan que caracterológicamente son iguales a ustedes? ¿Alguna de ustedes ha pensado eso? Exacto. Y solo lo que es de uno es lo que es idéntico a uno. Que no hay, no existe. Eso es lo que le da a uno sentido de propiedad. A uno le da sentido de propiedad uno, porque uno es uno, ¿sí? Pero no más. Entonces, cuando uno cambia ese paradigma, uno dice, ya entiendo, lo puedo ver, empezar a ver a mi hijo como es. Y no hay aventura más grande que esa, de verdad. La crianza se convierte entonces en una situación requete placentera porque tanto el hijo como uno está en una condición emocional que es maravillosa, que es la capacidad de sentir asombro. Díganme ustedes con qué frecuencia sienten asombro de todas las cosas que ustedes hacen hacia sus hijos y de todas las cosas que sus hijos hacen hacia ustedes emocionalmente. ¿Con qué frecuencia ustedes se asombran de eso? Me asombro más de ellos hacia mí que viceversa. Pero, o sea, ¿qué quiere decir el asombro? Cuando uno se asombra de algo, ¿cuál es la condición emocional con la que uno la respalda? ¿El asombro va de la mano de qué? ¿De un estado de qué? De alegría. Exacto. Uh-huh. Y si uno todos los días se asombrara
de todo, hagan de cuenta que es como una labor arqueológica y que todos los días uno se asombra de los descubrimientos que está haciendo en ese temperamento del hijo y que uno le está ayudando a ir construyendo la aventura de su carácter. ¿Qué cree que pasaría? ¿Qué actitud emocional cambiaría si uno se asombra? Todas, ¿cierto? Porque cuando uno va de aventura, tranquilidad, exacto. Cuando uno va de aventura a un lugar nuevo, a un terreno nuevo, uno que está sintiendo asombro. Todo lo mira con ¡ah! Curiosidad. Exacto. ¿Sí? ¿Qué tanto ustedes miran a sus hijos desde ahí? Y se miran a ustedes, porque es que el rol de la maternidad uno nunca lo termina de construir. Menos mal, gracias a Dios, ¿entienden? O sea, y sobre todo con el primer hijo, pues es un aprendizaje. ¿Cómo no va a ser un aprendizaje? O sea, a pesar de que venimos equipadas biológicamente, como tenemos la capacidad de pensar, ¿m? Pues nosotras tenemos que ir entendiendo el rol de la maternidad. La maternidad es un rol, el que más le da valor uno, el que más siente uno que se gratifica, porque para algo uno quiso tener hijos. O sea, ¿para qué para ustedes quisieron tener hijos? Cuéntenme. ¿Para qué para ustedes quisieron tener hijos? Fíjense la pregunta. ¿Para qué para ustedes quisieron tener hijos? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? Las quedamos calladas. Hágansela. Hágansela todos los días de la vida. Y ahí también con esa pregunta, Rosy, es el choque hoy en día de No. hace un par de años, pues con todos estos eventos que hay en torno al techo de cristal de las mujeres y de todo su éxito profesional, etcétera, me impactó mucho una pregunta que salió del público en uno de esos eventos. Una mujer que decía, le preguntó a una de los panelistas: ¿usted considera que la maternidad es el mayor obstáculo para la mujer? Y yo quedé impactada realmente. Yo dije, pues que a nadie a la mujer le está obligando a tener hijos. ¿Por qué uno va a decir que la maternidad es el mayor obstáculo para la mujer? Me pareció muy fuerte porque de hecho, y no sé, me dejas pensando si es una frase correcta que yo me digo a mí misma, pero para mí dentro de mis cosas como mujer y como persona, de mi definición de éxito bajo mis propios términos, sí es ser mamá. Porque Esa es que no una creo que excelente sea nada respuesta. diferente, Claro, que me llene más el corazón. por eso, pero no lo pongas tanto en ser mamá, sino ejercer el rol de la maternidad. O ejercer, sí, yo creo, y un poco lo comparo también y digo como, ¿cuál es ese techo de cristal hoy en día que se habla de la mujer? Yo no creo que ningún cargo en el planeta, incluido la presidencia de ningún país, sea tan honroso y de tanta responsabilidad como tratar de guiar a personitas, dándoles valores, principios, capacidad de entender el bien y el mal como el que uno tiene en la maternidad. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero primero que todo es para darles calma y tranquilidad. Después puedes instaurarles todo lo que quieras, pero uno sin calma y sin tranquilidad, para eso no tiene hijos, ¿sí? Yo se los voy a poner en lo mío, que usualmente no lo pongo. Yo tengo 3 hijos ya adultos. Para mí, para mí, yo siempre quise ejercer el rol de la maternidad por 2 razones. Una, para sentirme grata conmigo misma. Yo soy una mujer que cuido mucho en mi carácter, o sea, soy muy, muy cuidadora en mi carácter, cuidadora emocionalmente. Entonces, me parecía que cuidar era muy grato para mí y que el rol de la maternidad me iba a dar la posibilidad de cuidar, ¿sí? Y segundo, porque me parecía una aventura la más divertida de todas, ¿m? La más divertida. O sea, como estar todo el tiempo mirando qué era lo que estaba pasando en la vida de otros seres humanos que estaban en crecimiento, me parecía algo absolutamente alucinante. ¿M? Así, para mí, ¿sí? Yo no lo sube
Y entiendo y claramente ese es el tema de para tener una familia, pero antes, sí, y es bien que Karen respondió eso, sí, cierto, o sea, para tener una familia, cierto, para consentirlos, para darles amor, pero fíjense que lo ponemos en el otro. Yo se los estoy poniendo en ustedes, claro, es que uno hace todo eso, pero uno se tiene que preguntar, ¿para qué para mí quiero tener hijos? Como uno se pregunta para uno, tú te estás preguntando, o todas están preguntando en el rol que ustedes ejercen en la vida, en el rol social. O sea, ¿para qué para ustedes estudiaron lo que estudiaron? ¿Para qué lo hicieron? Para ustedes. Ustedes se han hecho esas preguntas. O sea, ¿para qué para mí estudiar medicina? También para gratificarme. ¿Mm? Para mí era súper importante, me encantaba estar en el rol, en el hospital, me encantaba atender pacientes, me encantaba suturar heridas, me encantaba, o sea, me daba gozo pleno, aún me sigue dando gozo pleno. ¿En qué momento estoy poniendo al otro? No estoy poniendo al otro, me estoy poniendo yo para poder después cuidar al otro. ¿Me entienden? Uno tiene que ir un paso atrás. ¿Me entienden el concepto? ¿Mm? Están muy serias, qué susto, están muy calladas. O sea, sí me están entendiendo el concepto de lo que trato de decirles. O sea, yo lo que quiero es que ustedes se queden como con un descubrimiento, ¿sí? Y si ese descubrimiento es, wow, es que no me veo yo, ¿sí? Es que no me pregunto yo. Y fíjense que las preguntas no es, ¿soy una buena madre? No, ustedes todas, ¿sí? Todas son una buena madre. Son buenas madres todas, por una sencilla razón. Y es que uno le da a los hijos las cosas desde lo mejor que uno tiene. Y dos, es el único amor y el único vínculo que realmente es incondicional. O sea, de verdad, ustedes lo sienten, o sea, uno le da a los hijos las cosas sin ningún tipo de condición, sin ningún tipo de condición. Siempre, toda la vida, hasta que los hijos se mueran. Y uno se muera. Que esperemos que nosotros hacemos antes, que también es por físico egoísmo de no pasar por ese dolor, que sí, o sea, toquemos aquí todas las maderas del mundo, pero fíjense que ahí es donde vuelve el sentido de posesividad, que uno dice, que sea yo primero, claro, pues porque no le va a doler montones, ¿m? Pero bueno, esa es otra historia. Yo solamente les estoy tratando de mostrarles la otra orilla, ¿sí? La orilla de la autohonestidad, la orilla de mirarse uno primero, la orilla del que eso es lo que le trae a uno la maternidad. Y aquí también hago pues una anotación al margen que tenemos, y lo entiendo como temas sociales, como si fuera un mito urbano, mis hijos son mis maestros. No, Marix, no les pongan esa carga, por favor, por favor, por favor. No, los hijos no son los maestros de uno. No, no tienen la capacidad, no tienen la habilidad, no tienen eso. El rol de la maternidad puede ser claramente una forma en que ustedes se miren a ustedes mismas y a partir de eso tengan mayores habilidades y mayores adaptabilidades con ustedes y ergo, ¿sí? Los beneficiarios de eso claramente son los hijos. ¿M? Pero le estamos dando una sobrevaloración a los niños que ellos no pueden cargar. ¿M? Tú eres lo mejor que yo tengo. No le digan eso, por favor. En la primera infancia no les podemos decir eso tan así, ¿sí? Porque ellos se sienten, si ustedes le dicen a los hijos con mucha frecuencia, tú eres lo mejor que yo tengo, yo hago todo lo que hago por ti, yo no sé qué, se imaginan la responsabilidad que está sintiendo ese niño y luego entonces uno les dice que tiene que trabajar para ellos. Ellos quedan como, vale, Dios mío, qué angustia. Sí, qué angustia. Y después de eso, entonces uno está tenso, está irritado, está mal por mil cosas de la vida diaria, ¿sí? Pero ellos, si uno les dice que todo lo hacen por ellos, y ellos no tienen la capacidad de imaginarse que eso no es tan así, o sea, que es una frase simbólica, ¿sí? Ellos lo toman literal y se sienten responsables de que si la mamá sufre, es por ellos. Que si la mamá tiene rabia, es por ellos. Que si la mamá está tensa, es por ellos, porque todo lo hacen por ellos. Porque la madre se pierde en el hijo, en la frontera del hijo. ¿Por qué? Porque lo siente propiedad privada. ¿Mm? Por eso es la pregunta de ¿para qué para ustedes están criando?
y pónganse en la respuesta de suya, para ustedes, para qué están criando. Y verán la cantidad de cosas que empiezan a encontrar de ustedes. Entonces ustedes nutren su territorio emocional, están ahí súper cómodas y sus hijos son los beneficiarios de eso. Y eso les va a permitir a ustedes observarlos y les va a permitir a ustedes regular la rabia que les dé a veces ellos. O las cosas de ellos, claramente le va a dar uno rabia. Pero rabia no es igual a culpa. Claramente hay veces que uno está, ¿sí? Porque son demandantes. Claramente son demandantes. Y claramente las situaciones demandantes, pues a uno lo ponen a veces tenso. Y claramente hay cosas de los hijos que a uno no le gustan, que le parecen un bodrio, ¿sí? Que uno dice, ¿a qué horas? O sea, ¿sí? Me molesta mucho esto de este ser que es mi hijo. Una cosa del carácter, o sea, un niño que sea, a ver, ¿qué ponemos? Que sea irritable en su temperamento, ¿sí? Y a uno le irritan toda la vida, o sea, desde que ustedes empezaron a ser personas adultas, evitaron las personas irritables. Y es muy fácil, pues que un amigo que es irritante y que es irritable y que es irritante y es irritante, uno dice, uy, no, yo con este no vuelvo a salir ni abate y lo evita, pues porque le genera tensión. Y tienen un hijo irritable. ¿Qué hacemos? Nos revisamos nosotras, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues con nuestra relación, con lo que para nosotros significa la irritabilidad, o estamos todo el tiempo irritadas porque tenemos un hijo irritable. ¿Me hago entender lo que trato de decir? Y porque él no se autocontrola. Encima de todo, cuando uno no se autorregula sino hasta la adultez, ¿me entienden? ¿Sí? O sea, todos fuimos iguales, yo no estoy aquí ni descubriendo el agua tibia, ni diciéndoles, se los estoy diciendo desde otra orilla solamente. Todos pasamos por lo mismo, todos fuimos iguales. Yo lo único que les estoy diciendo desde esta otra orilla, que eso sí se los digo con conocimiento de causa, después de haber estado toda esta vida transitando en esta área de la emocionalidad, es que sí podemos evitar que los terrenos tengan tanta sequía, los de los hijos, y podemos además transitar la crianza en goce la mayor parte del tiempo. Y podemos lograr que sea nuestra mejor aventura. Eso sí lo podemos hacer. Claramente que sí. Claramente que sí. Pero tienen que ponerse en una orilla distinta. ¿Sí? ¿Es claro lo que estoy diciendo? ¿Quieren comentarme algo? Porque hay veces yo me voy por allá a Venus y entonces, pero a mí me parece súper importante de verdad mostrar lo otro, porque es que a uno siempre le dicen, bueno, yo se los digo es porque yo escucho muchas conferencias de muchas personas y yo digo, está bien, es muy importante lo que están diciendo, pero no les están diciendo las cosas desde el lado, yo lo llamo la sombra, pero no es porque sea inadecuado, sino porque es la sombra, es lo que a uno le da cobijo. Si uno entra a la sombra de uno, es como una cuevita donde uno se da cobijo a uno mismo. ¿Mm? Se da sombra, se da amparo, se da protección. Pero para entrar a la sombra, pues tiene que entrar a lugares que uno nunca ha entrado. ¿Dónde quiere estar uno siempre? Pues en el sol. ¿O no es así? ¿Mm? No quiere estar en el sol de la crianza, en el sol de que los niños sean divinísimos, y ni qué decir pues con todo este tema de la virtualidad, que solamente se ponen fotos de Gucci Gucci, que qué maravilla, que no sé qué, que sea más. A ver, por favor, eso no existe, ¿sí? Existe lo que acaba de pasar ahorita, que el chiquito está rondando, o sea, yo he hecho terapia virtual hace mucho tiempo y ahorita pues obvio hago terapia virtual todo el tiempo, pero yo llevo haciendo mucho tiempo de terapia virtual, muchos años. Y siempre rondan los niños, siempre están por ahí rondando, rondando. ¿Por qué? Porque es que los niños se orbitan a la madre. Y es tiro por bola, que estamos hablando de algo que a ella le significa mucho y que está un poco así descolocada y alguno Yep. de los hijos aparece. Es increíble, es bellísimo eso. ¿Mm? Rosy, con lo que has Eso, hablado,
Ujú. Me parece súper interesante también, pues, digamos, cómo surgió todo esto, todo el tema de la crianza y la productividad. Con todo lo que tú nos has hablado, digo como, wow, o sea, cuando yo hablo de mentalidad productiva, también me voy un paso atrás. No es simplemente, no es, soy productiva cuando abro el computador y voy a trabajar. Por eso yo hablo Ujú. de mentalidad productiva y lo hablo desde la perspectiva de ese círculo de vida y qué es lo que uno quiere en cada uno de esos círculos de vida. Y ahí es dar el tiempo y asignar el tiempo que uno quiere para desarrollarse en cada una de esas áreas. Pero también va uno a decir, ¿y tú qué? ¿Tú por qué quieres eso? ¿Por qué estás en ese trabajo? ¿Por qué haces o no haces ejercicios? También se va uno a decir, y cuídate, y para, y descansa, porque todo eso te permite tener la energía que nuestro cerebro nos dé todo lo que necesitamos para hacer más cosas en menos tiempo, pero hacer también todas esas cosas del ciclo de vida. Entonces me impacta mucho también cómo al final terminamos llegando es al conocerse a uno mismo y a cuidarse Exactamente, a uno mismo. exactamente. Pero para hacer eso, uno tiene que hacerlo más desde el para qué que desde el por qué. O sea, también desde el por qué yo te estoy dando un paso que está, digámoslo así, a nivel arqueológico, emocional, más profundo, una capa más profunda que el por qué. Ujú. ¿Sí? Y el por qué va de la mano del para qué, claramente, ¿sí? Pero cuando uno encuentra los para qué de la vida de uno, ya está del otro lado, ¿sí? Del otro lado. ¿Mm? Efectivamente, si el por qué es difícil, el para qué también es más difícil. Claro, pero es porque uno no está acostumbrado a pensarse desde los para qué de nada, ¿no? ¿Mm? De ¿Para acuerdo. qué me quiero comer? Fíjense, se los voy a poner un detalle sencillísimo, que es de, además todos, ¿para qué me quiero comer este pastel de chocolate? O ¿por qué me quiero comer este pastel de chocolate? Entonces el para qué es para sentir el Satisfacción. goce y el placer que me produce el pastel de chocolate. El por qué es porque tengo hambre, porque después me lo voy a tragar todo y después me voy a sentir súper mal, porque me voy a engordar, porque. ¿Mm? ¿Cierto? Y termina uno comiéndose el pastel de chocolate desde dos orillas totalmente distintas con uno. Ujú. ¿Sí? E insisto, esto no quiere decir que uno no pase situaciones difíciles o que uno no tenga momentos de tensión o que uno no tenga momentos de incomodidad. Claro, todo lo contrario. Qué chévere que ustedes puedan determinarse que todas las emociones, les insisto, son válidas, son importantes cuando uno le dice al mundo interno, te entiendo, ya entendí. Aquí hay un parque de diversiones con múltiples atracciones emocionales y todas están dentro de mi mundo y todas son adecuadas. La parte interna de uno dice, "Uf, lo cachó, qué dicha", y ya va a dejar de golpear tanto, ¿no? No va a estar todo el tiempo machacando para que ustedes se relacionen con eso, porque ya se van a relacionar, entonces no necesitas machacar, ¿sí? Entonces, Rocío, la rabia, dime. esa sensación de competencia como entre los hijos y el trabajo, ¿sí me entiendes? Que entiende, en uno mismo se crea la competencia, ¿no? Pero es entre, y yo creo que si muchos de acá, eh, quienes son emprendedores, uno dice, quienes son emprendedores porque emprenden por pasión, o sea, porque realmente les apasiona algo. Y ojalá que todas las personas que tienen trabajos corporativos, pues también sientan obviamente esa pasión de sentirse plenos y de sentir que satisfacen todas sus ganas de éxito profesional a través de ese cargo. Pero entonces es lo que tú decías antes, de es que me toca ir a trabajar, es que alguien tiene que traer la plata a esta casa porque si no, ¿quién te va a dar de comer? Cuando, yo empecé, digamos, gracias a la cuarentena, cuando perdí mi espacio, porque además yo toda la vida trabajo en la casa, pero cambió totalmente la dinámica con chiquitos también, pues que uno tiene que estar más encima, a explicarles a ellos, es que a mí me gusta lo que hago, yo adoro lo que hago, me siento plena con lo que hago y lo necesito. Decirles, los necesito para ser la mamá que quiero ser para ustedes. Necesito tener mi espacio, necesito mis libros, necesito mi computador, necesito mi celular, necesito todo eso, en vez de ser como esa amargura, ¿no? Como es que me tocó, o sea, es como pues, Claro, es que eso que estás diciendo es absolutamente clave. O sea, de tocar, a uno le toca solo morirse como tocar. O sea, no le toca más nada. La segunda cosa es que el dinero es un medio,
un medio social, punto. Que uno haga las cosas por pasión es lo ideal, ¿sí? Y que desde esa pasión uno pueda decirle a los hijos que todo lo que uno hace en el día con día le genera un inmenso goce, un inmenso agrado y que también se permita a uno estar cansado a veces porque tiene muchas cosas y que los involucre en ese cansancio, a esos niños también les va a enseñar a que estar cansado está bien o que hay veces estar aburrido está bien. Es que fíjense que hay muchas cosas que uno se autoexige sin nada que ver. Y lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. O sea, lo que uno le tiene que decir a los hijos es que tiene que ir a hacer lo que más le gusta o que se va a concentrar en este tiempo, pues un rato a hacer lo que más le gusta. Y, por ejemplo, poner a los niños, ¿qué es lo que más te gusta a ti? Y si ellos dicen colorear, pues, o pintar, o sea, o lo que sea, decirle, listo. Durante 2 horas, tú te vas, o 1 hora o media hora, hagan pausas activas, dependiendo de las edades de los niños, pues porque uno no puede pretender que entiendan todo y uno, eso es parte de ser adaptativo, que uno entonces puede trabajar 45 minutos, jugar con ellos. Jugar con ellos no implica que si uno no quiere tirarse al piso a jugar carritos, pues invéntense cosas que les gusten a todos. Es que uno no tiene que estar al servicio de los hijos. ¿Mm? Entonces hay cosas que uno puede coger, inventarse y que a todos nos gusten, nos distraigan y decirles, pues, bueno, otros 45 minutos en que, ¿qué vas a hacer lo que más te gusta? No, voy a jugar plastilina. Listo, mamá también va a hacer lo que más le gusta, que es ponerse a organizar unas cosas en matemáticas, ¿sí? Lo que sea, miren, estas planillas que tengo aquí son unos sistemas matemáticos poderosísimos que en la medida en que tú crezcas los vas a entender mucho mejor, pero ahorita mamá es feliz haciendo modelos matemáticos y tú eres feliz jugando plastilina. ¿Mm? ¿Me entienden la diferencia? ¿Sí? Entonces les pueden enseñar el concepto de lo que es trabajar de una forma que no tiene que ser, uy, tengo que ir a trabajar para ganar plata. No, no ha trabajado. Es más, creo que tenemos el privilegio de trabajar en lo que a uno le gusta, ¿sí? Lo que a uno le gusta. Entonces, pues si nosotros tenemos el privilegio de trabajar en lo que a nosotros nos gusta, pues no tiene ningún sentido decirle a los niños que uno está súper esforzándose y está padeciendo porque tiene que ir a trabajar, ¿no? Es, me voy a trabajar, voy a estar aquí en modo trabajo, tú vas a estar en modo goce también, ¿sí? Y vas a trabajar haciendo tus muñecos de plastilina. Y yo voy a trabajar en lo que a mí me gusta. Uh-huh. Y es cambiar los conceptos. Y eso va a hacer que esos seres humanos crezcan muchísimo más laxos con ellos mismos. Porque ¿qué es otra cosa que marca que uno tenga culpa? La rigidez. O sea, la rigidez, la crítica con uno mismo, la inflexibilidad, que es diferente a la rigidez, la inflexibilidad, ¿sí? El estar todo el tiempo pensando qué van a pensar, ¿sí? O que tengo que pertenecer a. Uno no tiene que pertenecer a nada, uno se tiene que pertenecer a uno e interactuar con el mundo y obviamente cumplir con reglas sociales para el bien común, claro, pero pertenecer al punto de que a uno le estén validando, pues que si a uno no le gusta, pues ponerse la falda larga, pues uno se pone la falda corta, ¿sí? O sea, lo que importa es que interactuemos y que todos nos miremos y actuemos para el bien común. Y si eso uno le muestra a los hijos a través de los actos de bondad que uno tiene con uno, pues es el mejor legado que uno le puede dar a ellos. ¿Mm? Porque uno les tiene que mostrar el mundo grande, tanto el de uno como el de la afuera. Y en la medida en que ellos, y les da un amparo en ese mundo grande que uno tiene con uno mismo, o sea, entre más mundo grande y más laxo y más adaptativo y más bondadoso y más generoso sea con uno y más reflexivo sea con uno, el mundo de uno, el mundo emocional, esa sombra es más grande, esa sombra que da amparo es más grande. Si esa sombra que da amparo es más grande, pues los hijos tienen más capacidad y más posibilidad de estar
dentro de ese amparo que uno está dando y sentirse seguros y tranquilos. ¿Sí? Lo que quita la culpa es el amparo, es la protección, es esa sombra, minimiza la sombra, ¿sí? Porque la culpa corroe, la angustia corroe, ¿sí? El estar uno irritable todo el tiempo por la culpa corroe y la corrosión va quitando la sombra. Y si uno quita la sombra, pues los niños quedan sin el amparo de uno. Entre más sombra uno tenga para uno y que uno se la aporte uno mismo, pues ellos están dentro de la sombra de uno, ¿sí? Y eso va a hacer que ellos vayan construyendo el concepto de que se tienen que dar amparo y sombra. ¿Sí me entienden? O sea, uno nace sin la capacidad de tener amparo y sombra para uno. Por eso uno tiene la sombra de la madre, la sombra del padre y la sombra de la pareja, cualquiera que sea la pareja. Si no hay pareja, tiene la sombra de la madre, la sombra del padre. Todo vale, ¿sí? Todo vale. Lo que importa es que haya sombra, ¿sí? Y ellos van construyendo su sombrita, su sombrita, su sombrita, su sombrita, y cuando son adultos autorregulados emocionalmente, tienen sombra. Y uno se gradúa cuando uno ve la sombra de sus hijos. Cuando uno ve la sombra de sus hijos, ahí uno se gradúa como mamá, en el rol de mamá. Cuando uno ve que los hijos tienen su propia sombra, la de ellos, la que ellos fueron tejiendo dentro del amparo de uno. ¿Es claro el concepto? Entonces, si tenemos acá una pregunta, no sé quién es porque me aparece solo iPhone, pero dice, ¿cómo manejar cuando son los padres separados y los hijos llegan con las cosas irritables del papá? Bueno, yo creo que eso no solamente se da con separados. Sí, o sea, es que miren, y esto sería pues para conversarlo, por eso les digo que esto tiene tanto de ancho como de largo. Uno, antes de, uno siempre en la vida con la persona que uno esté, tiene que llegar a acuerdos. Y eso es súper importante que uno tenga claro para qué uno está con esa persona. Y, y llegar a acuerdos no es imponer lo que yo soy o imponer lo que es él. No, es llegar a nuevos acuerdos. Para eso uno está con otro ser humano en la vida, para que construya un espacio único, nuevo, diferente, desde la creatividad del uno y la creatividad del otro. Y uno va llegando a acuerdos. Vuelvo a lo mismo, es súper dinámico. ¿Qué sucede? Y estoy de acuerdo contigo que no es solamente con hijos de padres separados, pero se ve más eso. En padres separados, aparentemente, pues, porque se les olvida que van a ser padres siempre, ¿sí? Y empieza entonces un desafío y un reto muy grande en que tu papá, no es tu papá, es el papá de nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestros hijos toda la vida, ¿sí? Y cuando uno entiende, ¿sí? Que los hijos no pueden ser el chivo expiatorio, ¿sí? De una situación que no les corresponde, porque no les corresponde, ahí uno vuelve a lo mismo. Vuelve uno a hacerse una revisión con uno y decir, ok, lo primero que tengo que hacer es pensar que me equivoqué con esta persona, con buena intención, pero pues, no, esta convivencia con este ser humano, qué bodrio de tipo tan tenaz. Y el tipo seguramente piensa de uno lo mismo, listo, pero que ante todo siguen siendo padres de nuestros hijos, o sea, de esos hijos que están ahí en nuestro campo, en nuestro cobijo, ¿sí? Y eso hace que si uno se hace una revisión, pues ni el padre habla mal de la madre, ni la madre habla mal del padre, por ejemplo, ¿sí? Y en lo posible se tienen más o menos, las mismas rutinas en una casa y en otra. Hay veces no sucede, tampoco pasa nada. Los hijos, lo ideal sería que eso sucediera, pero pues en el mundo ideal hay muchas cosas que no pasan en el mundo real del mundo ideal. Pero los hijos en la medida en que crecen van entendiendo cuáles son las rutinas de las dos casas. Y también van entendiendo que
wow, con razón que no andaban juntos, ¿sí? Como personas, pues en la medida en que crecen van diciendo, uf, qué alivio, o sea, qué dicha que no andan juntos porque entendemos que son tan diferentes y divergentes como personas que les costaba mucho trabajo llegar a acuerdos como personas y toda la vida les van a agradecer que como padres se mantuvieron en llegar a acuerdos de padres. Es cuestión de mirarse a uno mismo, de quitarse las máscaras, ¿no? O sea, el ego, ¿sí? Y de mirar un poquito más allá de lo evidente, un poquito mucho, ¿no? Más allá de lo evidente, uno, y dos, en mirar el problema y la solución de ese problema y no quedarse enfrascado uno en la situación que le genera uno malestar. Si a uno le está generando malestar algo, tiene uno que coger y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué recursos tengo yo emocionales para resolver esta situación? Y la primera persona de esa pareja de padres que baja las armas es la que tiene más valor emocional. Cuando uno baja las armas y dice, listo, hablemoslo de otra forma. Hagámoslo por ellos. Esa persona tiene un infinito valor emocional. ¿Mm? Entonces, es otra manera de ver las cosas. ¿Mm? ¿Sí? Hay algo que está sonando. Está sonando una película buenísima. Algo así. ¿Tenemos alguna otra pregunta, aporte? ¿Las tengo asustadas o las tengo entusiasmadas? Porque me está dando como agonía. Yo me perdí por un segundo, sí, todos muy callados, o quedamos todos así como, oh. Sí. Bueno, sí, Sí. ya nos pasamos un poquito, pero Aprendiendo. Bueno, qué aprendiendo. dicha. Días, mil gracias. Rosy, muchas Les, gracias. les voy a dar las tres herramientas que las pensé. Son cuestionadas. Gracias, esa era la idea. O sea, uno siempre se tiene que cuestionar. Gracias, gracias, gracias. Miren, miren, abonen siempre, primero que todo y antes que nada, el terreno emocional de ustedes. Siempre manténganlo abonado, fértil, ¿sí? Manténganlo súper bonito. Hagan de cuenta de verdad que es un jardín, su jardín. Pónganle las flores que ustedes quieran, de la manera que ustedes quieran. No hay cosa más bella y que uno tenga y que uno le den muchas ganas de estar que en un jardín re bello, con todo lo que a uno le gusta. Sí, y lo que le gusta a uno también pueden ser terrenitos desérticos, aguanta, fantástico, todo cabe. Entonces, abonen su terreno emocional. La segunda cosa es que amen a los hijos, según lo que ellos necesitan, lo que ellos van necesitando. Observen a sus hijos y ámenlos. Y cuando les hablo del amor es porque el amor es un estado de cuidado, es un estado de compasión, es un estado de paciencia, es un estado de verse, es un estado de dar. El amor es un estado. Entonces, amen a sus hijos según lo que ellos necesitan. Entonces, obsérvenlos. Y la otra cosa que les recomiendo es que eh, todas todas las noches de su vida, siempre revisen y piensen en mínimo tres cosas que les gustó, que ustedes hicieron para ellos, que ustedes hicieron para ellos, ¿sí? Les hice la comida que más les gustaba, les di un abrazo, les canté, cantamos los tres, los dos, los cinco, la canción de, yo todavía me sé, por ejemplo, la de los canticuentos, no las cantábamos a cuatro voces, pero vivo dentro de un reloj y el otro contestaba, yo soy el pájaro, cucú, y hacíamos mímica y todo, y aún Aloy, con todos los grandes que son, mi hija mayor, el año entrante cumple 30 años, todavía no me siento madre de una hija de 30 años, pero cumple 30, ¿sí?
Y nos reunimos, pues, porque mis hijas viven fuera, pues, no, ya no vivimos juntos ni juntos. Y el otro día mi hijo, menor, que tiene 22 años, decía, mamá, el otro día estudié antropología y comunicación audiovisual, y me decía, el otro día aprendí algo, que nosotros somos una familia multinacional, ¿no? Y es tan sobrado, mamá, porque seguimos teniendo todos los vínculos de una manera diferente. Y yo, ¡ay, qué emoción! ¿Sí? Entonces, mi historia va a que todos los días, ¿sí? Todos los días hagan pequeñas cosas diarias y se den cuenta en la noche de eso. O sea, reconozcan eso y anótenlo en un principio, porque uno a veces está, uy, Dios mío, ¿qué no hice bien? Miércoles, se me fueron las luces acá. Y uno no revisa, ¿sí? Y no reconoce la experiencia lograda, ¿sí? Y hay 1.000 millones de cosas diarias de experiencias logradas, 1.000 diarias, contra de pronto una o dos que se la revisen sin culpa y se den cuenta de qué recurso pueden utilizar la próxima vez, ¿sí? Entonces, esas eran las 3 estrategias. Y acuérdense que sus hijos tienen el cerebro poroso, por ende es súper flexible y súper maleable y que siempre se puede reforestar. Tienen mínimo 14 años, porque cuando llega la adolescencia ya filtran mucho más, pero aún se pueden hacer muchas cosas. Y el tope, pues que siempre van a reflexionar y obviamente, pero ya son adultos y autorregulados y son independientes ellos de uno, porque ellos sí son dependientes y ellos sí sienten que ellos y uno son uno solo en la primera infancia, ¿sí? Por eso les digo, por eso les hice tanto énfasis en el sentido de propiedad, ¿sí? Entonces, eh, entonces lo que sucede con esto es que los niños, ¿sí? Van a empezar cuando son adultos a darse cuenta de que, wow, cómo me sirvió de techo emocional mi madre, ¿sí? Y ahí es donde ustedes, les insisto, se van a graduar. Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta de que, wow, todo lo que pude otra vez reforestar, abonar, reabonar. No se sientan mal de arriesgarse en una cosa distinta que ese mundo interior. Confíen en lo que su mundo interior les está diciendo siempre. Y si les está diciendo por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, denle en el giro. Arriesguense a hacer cosas nuevas. Y la maternidad de cada uno de ustedes es única, 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 ¿sí? Por eso no hay educaciones para cómo ejercer la maternidad, sino hay reflexiones de cómo verse uno para poder ejercer de la mejor manera el rol de la maternidad. ¿Ok? Eso era lo Rosy, que les quería contar. muchísimas Uh gracias. -huh, Muchísimas gracias. Estuvo uh -huh. buenísimo. Y además, sabes, ahora voy a agregar a una cosa. Yo tengo como una estrategia de cierre del mes, que también lo hago semanalmente, pero nos coincide con que tenemos solo ya 2 días de este mes. Y la primera son 3 pasos. Y la primera cosa que yo les sugiero a todas las personas pues, que quieren despertar y nutrir una mentalidad productiva para vivir con menos estrés y ser más felices es celebrar victorias, así sean pequeñitas, y celebrárselas. Después de esta conversación voy a incluir para quienes son papás que celebren lo que le dan a sus hijos. Me parece absolutamente divino. Exacto. Sí, perfecto. Sin cuestionar, sin criticar, sin calificar. Celebren, celebren cada experiencia, cada paso, todas son válidas. Tenemos que tener experiencias difíciles para poder darnos cuenta cuáles son las experiencias gratas y para poder estar estimulándonos permanentemente. Siempre quédense en la cabeza que el mundo emocional no es de buenos ni malos. Todo es válido, todo. A ustedes,